Muy bien, les comentaba recién que vamos a ver algo de hermenéutica, pero específicamente hoy el tema métodos de interpretación bíblica, ¿sí? Antes de comenzar, yo quisiera que pudiéramos practicar algo que creo que les va a venir muy bien en la en un sistema práctico de estudio, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo nada más para que podamos tomarlo como práctica para el estudio, ¿sí? Bien, hay una manera de poder leer el material, los libros que tenemos para estudiar, que es una manera práctica, fácil y que nos va a ayudar 2 veces, doble, para que la información se nos quede sin tener que sentarnos a estudiar de memoria. ¿Me explico? Entonces, la primera manera que nosotros tenemos de poder interpretar algo es leyendo, ¿cierto? Bien, cuando leemos, interpretamos y la mente retiene la información. Es como cuando vemos una película, nos queda la información, cuando leemos el periódico, cualquier información en internet. Bien, la segunda manera que el cerebro registra es al escribirlo, ¿sí? Bueno, la tercera manera es al leerlo en voz alta, porque estamos usando la vista y el oído. Entonces, una de las maneras que nosotros tenemos... ¿Me prestas? Sí. Una de las maneras que nosotros tenemos para poder interpretar la segunda vez, una vez que nosotros ya leímos el texto, primero, es aprender a separarlo por párrafos. ¿Ven? Tiene párrafos. Los escritos siempre tienen párrafos. Se dividen o se separan por espacios. Que como escritores nosotros tenemos una manera de que la gente pueda leerlo sin cansarse la vista. Entonces, cuando el editor reescribe el libro o edita el libro, lo separa por espacios en blanco para que la vista no se canse. Y, por ejemplo, este es un párrafo largo, ¿sí? Entonces, al leerlo uno no sabe cuándo va a terminar. Inconscientemente, la mente se cansa. Es así, somos así. Entonces, al dividirlo por párrafos, nosotros tenemos, estos se llaman márgenes, ¿sí? Aquí al costado. Algunos libros, por ejemplo, un libro que ejemplifica bien esto es el libro de mi experiencia con Dios. ¿Se acuerdan? Que lo estuvimos estudiando. Bien, tiene párrafos grandes a los costados. ¿Para qué? Para que uno pueda escribir de qué se trata el párrafo, ¿sí? Entonces, nosotros leemos el párrafo y ponemos como una llave o como algo que sirve para esquematizar, ¿sí? Así. Y ponemos, por ejemplo, de qué se está tratando el párrafo. Pero la clave está en ponerlo de una manera que se pueda resumir con 2 o 3 palabras, no más. Para que el cerebro pueda decir, bueno, acá se hablaba de esto. Inconscientemente la mente empieza a trabajar a buscar cuál era el tema. Porque como ya lo leímos, la segunda cosa que podemos hacer, leemos, ponemos de qué se trata, como si fuera una temática. ¿De qué se trata ese párrafo? Entonces nuestra mente aprende a sintetizar. Cuando nos querramos dar cuenta, ya les voy a enseñar para la próxima clase, es hacer esquemas. Cuando nos querramos dar cuenta con lo que ponemos aquí, en los márgenes, hacemos esquemas. ¿Esquemas de flechas? ¿Sí? Ya les voy a enseñar en la próxima clase. Pero la tercera cosa que nosotros podemos hacer para ver de qué se trata el párrafo es resaltar la temática principal del párrafo, ¿sí? No todo, tenemos que lograr practicar de tal manera que logremos solo resaltar ciertas partes que son importantes de las importantes, pero aún ahí hay una frase más importante. ¿Sí me expliqué? Entonces, cuando nosotros utilizamos esta técnica, resulta que el libro, ese material que ustedes tienen para leer, se lo leen en menos de
un día. Entonces es así como nosotros podemos estudiar o leer más de 3 o 4 libros a la semana. Cuando estamos estudiando, obviamente, ¿no? El cuatrimestre que viene, cuando vengan las otras materias, son más de estudios, como ahora vamos a ver nada más que un poquitito de lo que es la hermenéutica, ¿ok? Entonces, los párrafos, la lectura se divide en párrafos, que a su vez se divide en los márgenes por temáticas, y a su vez hacemos resaltado de las frases más importantes. Pero aún ahí usamos un resaltador, por ejemplo, para las frases importantes. Otro resaltador para las frases importantes, de las importantes, la más importante. Por ahí nos van a quedar 2 o 3. Y de esas más importantes solo elegimos una, que sea la básica. ¿Sí? ¿Me expliqué? Van a por ahí tener 3 resaltadores. Y ustedes a la vez se van a hacer un esquema con esos resaltadores. Esta es la importante, la más importante y la básica. Y después vamos a ir aprendiendo a hacer esquemas. ¿Por qué? Porque la manera esquemática de estudiar significa que ustedes ya saben el tema. Entonces están hablando de un tema y empiezan a escribir en forma de esquemas, con cuadritos, que se unan con flechas las temáticas que ya estudiaron. Cuando ustedes van a repasar, no repasan del texto, repasan del esquema. Y es increíble, pero el cerebro humano funciona de esa manera. Nosotros funcionamos por esquemas. Y si no, fíjense cómo, creo que los hombres tienen más velocidad para recordar los lugares, las direcciones. Bueno, hay excepciones. Yo no me acuerdo. Si yo no voy con GPS, soné. Pero yo veo, por ejemplo, mi esposo, él se acuerda, después de esto viene aquello. Y esos son esquemas. El cerebro funciona con esquemas. Tal vez en sus trabajos son esquemáticos. ¿Sí? Yo creo que Roxy es la más esquemática. Bueno, Chuy también. Tienen cerebros matemáticos. Entonces, la mente funciona por esquemas. ¿Sí? De hecho, el calendario es un esquema. Nosotros vivimos por calendarios. ¿Cuándo viene tu cumpleaños? Después de... ¿Cierto? Bueno, esos son esquemas. Entonces, vamos a ponerlo en práctica en el estudio, para que los libros no se nos hagan pesados. ¿Ok? Bien, esa es la manera tan feliz y contenta en la que vamos a estudiar esta temática de los métodos de interpretación bíblica. Estuvimos viendo, como les decía, en Tito y en Filemón, sin querer queriendo, ustedes estuvieron viendo cómo se estudia la Biblia de la manera correcta, ¿sí? Pero hay otro tipo de estudio, de metodología, o de métodos de interpretación bíblica que no son correctos. Vamos a ver un poco eso y, por último, el correcto. Así que, como todo en trabajo de investigación, el resultado dependerá en gran parte de los sistemas o métodos de trabajo que nosotros vamos a emplear. Y la tarea hermenéutica no es la excepción, obviamente. Algo que les mencionaba ayer es que sería bueno, práctico para nosotros, tener un cuadernito o unas hojas, digo un cuaderno para que no se pierdan las hojas, de vocabulario, ¿sí? Porque a veces nosotros los explicamos, o ustedes van a escuchar o van a leer algo que no entienden qué significa, y no se trata de que vayan a buscar palabra por palabra, sino que ya uno vaya adquiriendo ese vocabulario, ¿sí? La hermenéutica, por ejemplo, es una de las palabras que sería bueno para anotar en este vocabulario. Se divide en 3 partes. La palabra hermenéutica se divide en 3 partes, ¿sí? Hermenuo, que se traduce como yo descifro. La palabra tekné, que significa arte. Escríbanlo así como puedan, ¿sí? Después, cómo se escribe en griego es otro.
Entonces, la primera parte en la que se divide la palabra hermenéutica es hermeneu, y se traduce como yo describo, o descifro, mejor, la palabra correcta, yo descifro. La palabra tecné, que significa arte, y el sufijo tikos, con K, que es sinónimo de relacionado a. Entonces, ¿qué significa la palabra hermenéutica? Es el arte de explicar textos o escritos. Simple. Es el arte de explicar textos o escritos. En el caso de la hermenéutica bíblica, su propósito es ayudarnos a saber cómo interpretar, entender y aplicar correctamente la Biblia. Muchas son las personas que hacen hermenéutica, que es el arte de interpretar escritos, ¿sí? Muchos hacen hermenéutica bíblica y otros tratan de hacer hermenéutica bíblica, que no es lo mismo que interpretar correctamente la Biblia, ¿ok? Y ahora vamos a ver por qué. Segunda de Timoteo 2:15, de ahí nosotros entendemos que no podemos quedarnos con lo simple que uno lee superficialmente como primer lectura acerca de algo. ¿Por qué? La palabra de Dios lo afirma. Dice en 2 de Timoteo 2:15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué dice? Que usa bien la palabra de verdad. Que en otra versión dice, y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Nosotros no podemos quedarnos con el que, ya lo leí. Sí, lo entendí más o menos. Ni se lo permitiríamos a nuestros hijos. Bueno, más o menos hice la cama. Más o menos me casé. Más o menos amo a mi esposa. Más o menos cociné. Y te da la carne media viva, así, toda chorreando. Bueno, a mi esposo le encanta, pero... Muy bien, no estamos para más o menos entender la palabra, estamos para profundizar. Y dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Bien, entonces, la hermenéutica es la ciencia de interpretar correctamente la Biblia usando el método gramático histórico. ¿Se acuerdan que yo los molestaba mucho hace tiempo con el tema de la gramática? A mí me fascina. Me encanta la gramática, diferenciar en las frases, en las oraciones, cada palabra, qué significa cada palabra, si es un verbo, cómo está conjugado, porque todo tiene una influencia sobre la frase. Entonces, para mí es apasionante eso. Sé que es un poco molesto, porque buscar la gramática de cada palabra, no hombre, en una frase no termina más en una oración. Si hay 8 palabras, te derivás 8 veces en una misma frase. De hecho, nosotros creo que ni salimos de esta vuelta que estamos volviendo a estudiar el libro de Filemón, no salimos del enunciado, de las salutaciones todavía. Y llevamos ya varios meses, ¿no? Pero bueno, es el método gramático histórico el que se emplea para estudiar correctamente la Biblia. Muy bien. Se sigue la interpretación literal de las palabras sin ignorar las figuras literarias y retóricas. Es importante que nosotros podamos comprender esto. No podemos interpretar la Biblia literalmente. Y voy a dar un solo ejemplo para que entiendan por qué. Si nosotros interpretamos la Biblia literalmente, cuando dice que si tu ojo te es ocasión de caer, córtatelo. Eso es interpretar la Biblia literalmente. No me voy a meter mucho en ese terreno porque uno de los métodos, y no quiero estudiarlo ni profundizarlo por el simple hecho de que el método literario, o sea, literal, que se utiliza hoy en día aún, algunas denominaciones lo usan, es tan confuso que terminas
tratando de interpretar por qué están usando eso cuando la Biblia se explica a sí misma. Pero, por ejemplo, hay unas denominaciones que utilizan el método literal para interpretar como método de interpretación bíblico y terminan diciendo que la mujer no puede usar pantalones, por ejemplo. ¿Sí? Y uno empieza a entender cómo es posible que lo interpreten de esa manera literal cuando en aquella época los que usaban faldas eran los varones. ¿Se entiende? Entonces, vamos a cambiar las cosas y eso sería literal, ¿cierto? Los tacones también, la pintura y toda la onda, ¿no? Claro, bueno, entonces, no podemos interpretar literalmente la palabra e ignorar las figuras literarias, la retórica, las parábolas, las poesías, la profecía, la historia, la gramática. Entonces, la hermenéutica nos provee las herramientas para ser un buen intérprete de las Escrituras y tal como nos lo dice en el pasaje que acabamos de leer de 2 de Timoteo. Muy bien. La historia de la exposición bíblica, tal como se la descubre en las obras de los grandes exégetas, esa es otra palabra que necesitamos poner en el vocabulario, exégetas, que son los críticos, los estudiosos de la Biblia, los que interpretan, estudian, profundizan, ¿sí? Exégetas con X, nos muestra diversos métodos que han prevalecido en varios periodos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo se fueron probando métodos de interpretación bíblica y algunos se vio a lo largo del tiempo que funcionaban y otros no. Básicamente, ustedes siempre tienen que tener en cuenta que todo lo que nosotros escuchamos y leemos, para poder decirlo, tenemos que saber qué es lo que está aprobado por la Biblia y qué es lo que no está traspasado por la Biblia. Si se traba en la palabra y no está ahí, entonces se desecha. ¿Estamos hasta ahí? Lo que nosotros desechamos, porque no es bíblico, no implica que no los tenemos que estudiar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sabemos dónde está el error, es muy difícil que te hagan entrar en él. Si vos sabes dónde está el pozo porque lo ves, lo viste de afuera, no hace falta que te caigas en ese pozo. Podés ver que hay una tentación, una prueba, una falsa doctrina, viéndola porque la estudiaste sin necesidad de haber caído en ella. ¿Me expliqué? Por eso es que a veces yo cometí horrores de estos errores. No me meto con esto porque es del diablo, no me meto con lo otro porque es del diablo, no escucho esto porque es del diablo. Error. Porque yo necesito conocer para saber dónde no meterme. Necesito saber para que no me manipulen, para que no me confundan, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que hay varios métodos que a lo largo de los siglos, del tiempo, fueron prevaleciendo y los grandes exégetas serios, los grandes críticos de la Biblia, permanecieron en esos métodos de estudio bíblico, de interpretación bíblica, voy a ver que eso está aprobado y probado por Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura está inspirada por Dios y útil para redarguir. Entonces, sabiendo esa palabra, conociendo las verdades bíblicas, lo que voy a hacer es que cuando voy a ver los métodos de interpretación bíblica que no son correctos, enseguida el Espíritu Santo me va a redarguir con su palabra. Por eso es importante conocer la Biblia y por eso decidimos esperar durante mucho tiempo para poder aplicar y explicar los métodos que sí funcionan para ahora sí mostrarles los que no. Y entonces ustedes van a empezar a discernir hasta cuando miran televisión. Se les va a hacer tan fácil que ustedes cuando miren, escuchen algo, lean algo, se van a dar cuenta qué es lo que se está usando y van a desecharlo, pero enseguidísimo, ¿sí? No va a ser tan fácil confundirnos a nosotros. Muy bien. Así que, desde el que el mundo es mundo y la gente se comunica, ha habido cientos de maneras de interpretar el lenguaje. Por lo tanto, las escrituras también.
Los judíos lo interpretaban de una manera, los griegos de otra, los latinos de otra, pero como decía, hay que ver lo que ha prevalecido a través del tiempo. Y no por ser una verdad intrínseca de lo que prevalece con el tiempo, es eso por lo que sirve, sino porque creemos firmemente, justamente lo que les decía, que toda la Escritura es inspirada por Dios, para cumplir solamente un propósito. ¿Cuál es el propósito de la Escritura? Hacernos conocer la voluntad de Dios y que la cumplamos. Para eso Dios nos dejó la palabra, para que nosotros conozcamos su voluntad y la cumplamos, no solamente para ser solamente oidores. Muy bien. Así que vamos a ver algunos métodos de interpretación, ¿sí? Como les decía, no quiero detenerme en este primero porque la verdad, les confieso, me puso furiosa. Me puse a leer, es como el mosquito que dice, mejor no voy a la llama, y fue y se quemó. Bien, así estaba yo. ¿Por qué dicen esto? Y seguía leyendo. ¿Por qué dicen esto? Hasta que mi esposo vino y a las 3 de la mañana dijo, ya, terminala, porque al otro día hay que seguir. Muy bien. Vamos a ver uno de los métodos que no es tan agresivo, pero es uno de los métodos que también está equivocado. El método alegórico. Eso es un método alegórico se llama, ¿sí? Este método de interpretación obtuvo prominencia desde temprano entre los judíos de Alejandría. No es tan importante, pero para que ustedes sepan de dónde viene y desde cuándo viene. Esto no es de ahora nada más, Generalmente se atribuye su origen a la mezcla de la filosofía griega con las concepciones bíblicas acerca de Dios. Bien, si nosotros pensamos en esto, obviamente vamos a entender que esto fue en los comienzos de ¿qué? ¿El cristianismo? Exactamente. En los comienzos del cristianismo, cuando la iglesia dio el primer, segundo y tercer paso, vino el diablo a meter confusión. ¿Sí? Entonces se empezó a entremezclar la filosofía griega, ¿sí?, con las concepciones bíblicas acerca de Dios. Muchas de las teofanías y de los antropomorfismos, del Antiguo Testamento estaban en las mejores mentes filosóficas. ¿Qué quiere decir teofanías? Significa manifestación, aparición o revelación divina. ¿Sí? Es teofanías. Teo, ¿qué significa? Dios. Y fanías, aparecer. ¿Sí? Entonces, cuando hubo manifestaciones, se le llama teofanías. Cuando hubo manifestaciones divinas que empiezan a interpretar teológicamente esa manifestación, pero mezclada con la teología griega, con la concepción, sí, una mezcla de cosas que sí, ahí se apareció el ángel y vino atrás Zeus y una cosa bien. El antropomorfismo viene de las palabras griegas antropos, que es hombre. ¿Sí lo pudieron escribir bien esa palabra? Antropomorfismo. Ese antro, ¿sí saben de dónde viene? ¿Sí, no? Ah, claro. Antropomorfismos. Entonces, antropos significa hombre, morfe, forma. Por lo tanto, significa que es cuando Dios se nos aparece o manifiesta a sí mismo en forma humana, o cuando sus mismos atributos se refieren a Él con características humanas, ¿sí? O la manifestación de ángeles como formas de hombres. ¿Se acuerdan? ¿Que se le apareció a quién? Bueno, a varios, pero a Abraham y a Sara, ¿se acuerdan? Que Sara se mataba de la risa. Bueno. Entonces, de allí el esfuerzo por descubrir detrás de la forma exterior algo que fuera real. El ser humano siempre... ¿Vieron que por qué apasiona tanto y por qué la gente sigue tanto a estos que buscan extraterrestres y cosas? Bueno,
El ser humano siempre tenemos esas ansias, ese deseo, esas ganas de ver que se manifieste en cuerpo, en algo real, una manifestación, algo sobrenatural, algo que es fuera de este mundo. Por eso es tanta la búsqueda de la gente por los extraterrestres, ¿sí? Por eso apasiona y el diablo se aprovecha de eso, ¿sí? Y que bueno, esa es otra historia. A menudo se trataron las narraciones bíblicas como mitos griegos, explicándolas como una incorporación histórica, o otra como una incorporación enigmática de las lecciones morales y religiosas, como se las tomaban las historias reales, bíblicas, que se escribían en papiros, para que quedaban como testimonios. Otra cosa, ¿cuáles eran los testimonios? ¿Se acuerdan que el pastor nos habló acerca de eso? ¿Qué eran los testimonios? Era un papel donde se escribía la historia de aquel que fue... Aquel mártir, los que mataban. Entonces se escribían la historia del que estaban matando. Y después se vendían esos testimonios. Entonces la iglesia, las iglesias, la gente, iba y compraba esos testimonios para conocer cómo había sido la vida de este que habían matado y cómo lo habían matado. ¿Bien? Una novela. Claro. Biografía. Nosotros le llamaríamos biografías, pero en ese momento se llamaban los testimonios, ¿sí? Entonces se vendían a los pies de los muertos, a veces manchados de sangre, ¿no? Así que a todo se le buscaba una alegoría que caía en lo erróneo. Así que estas alegorías análogas abundan en los primitivos padres cristianos. Así que vemos a Clemente de Alejandría comentando sobre la prohibición mosiánica, la de Moisés, de comer el cerdo, el halcón, el águila y el cuervo. Y entonces, no quiero confundirlos mucho, pero quiero que vean cómo era que se malinterpretaba con las alegorías que había en los escritos, cómo ellos interpretaban sin tener la inspiración divina. Ellos decían, el cerdo es... Primero les leo el versículo. Ahí busquen, Éxodo 15:1. Muy interesante ver. Y ahora vamos a ver, lo vamos a comparar. Lo que comenzó estudiando este método alegórico con lo que significa ahora. Éxodo 15:1. A ver, ¿alguien que lo lea? Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar, mi fortaleza y mi canción. ¿Me sigo? No, está ahí. Bien, en esa situación que había vivido el pueblo, los que utilizaron, por ejemplo, fue este hombre Clemente de Alejandría, decía: el cerdo es el emblema de la codicia voluptuosa y sucia. El águila indica latrocinio, el halcón injusticia y el cuervo voracidad. Sobre este pasaje Clemente dice: al efecto brutal y con muchos miembros la codicia, con el jinete montado, que da las riendas a los placeres, entonces Dios lo lanza al mar arrojándolos a los desórdenes del mundo. O sea, malinterpretó las alegorías que dice este pasaje, ¿sí? Cuando nosotros no interpretamos bien la Biblia, la palabra de Dios, al estar estudiándola profundamente, le podemos dar la entonación que nuestra mente quiera. Sin deber de hacer. Por eso es que hoy en día, este método, ustedes lo ven cuando ponen demasiado énfasis en la manifestación de los demonios. ¿Sí? Dios nos manda más a conocerle a Él que a echar fuera demonios. Sin embargo, el método alegórico que utilizan algunos por no conocer qué es lo bueno y lo que sirve y diferenciarlo de lo que no sirve, utilizan las alegorías que nos muestra la Biblia o que describe la Biblia y la interpretan según lo que hayan comido.
Eso es algo que se está utilizando ahora. Lo que pasa es que no saben que es un método que se viene estudiando o que se viene manifestando desde la creación de la iglesia. Y es algo con lo que puso el diablo para confundirnos. Entonces, bien, vamos a seguir, si no me voy por las ramas, ya me iba a ir para el otro lado. Nos damos cuenta inmediatamente que se puede malinterpretar y desatender la inspiración divina, interpretando literalmente las palabras, oyéndose al punto opuesto de lo que el Señor quiere decirnos. Por ejemplo, dar alas a toda clase de interpretación fantástica del quien la está leyendo. ¿Qué quiere decir? ¿Que no se puede usar el método alegórico? No. No quisiera. ¿Y entonces las alegorías de la Biblia? No se puede usar para un neófito, porque es peligroso. Porque como no tiene, es como si nosotros dijéramos, bueno, con un libro de concordancia bíblica yo ya estoy listo para utilizar el método gramático. Para ser pastor. Sí. Bueno, para ser pastor. No me hagas meter en un tema que después me meten problemas. Para ser pastor cualquiera se pone una corbata y chau Pinela. Sí, la Biblia bajo el brazo y ya está. Pero para interpretar la Biblia tiene alegorías. Pero un neófito no puede interpretar esas alegorías si no tiene varias herramientas. Entonces, ¿quiere decir que no se puede usar el método alegórico? No, no es que no se pueda usar. Es que necesito estar capacitado para ponerme a trabajar con ese método. Esta semana yo voy a venir a trabajar, estoy rogando que llegue el lunes, porque por fin mi esposo me va a dejar usar la máquina para cortar madera. Ya la estuve estudiando, mira la cara. ¿Sierra o cómo? No, la sierra no, la otra, la que hace ¡fum! Hay una acá atrás. Sí. Entonces ando queriendo cortar una mesa. Por eso me voy a ir allá atrás, porque antes que corte toda la madera de acá. Pero la quise usar la semana pasada y me dijo, no, pará, primero vas a estudiar cómo se hace, porque no quiero que te cortes una mano y que bueno. Entonces estuve toda la semana viendo los detalles, ¿no? Así que yo estoy ansiosa porque llegue el lunes. Un neófito como yo, en utilizar esa máquina enorme, vamos a ver cómo me va. Voy a intentar, pero sí tengo que tener cuidado. Tengo que estar con alguien que sepa hacerlo, que me cuide, que prevea que no se me caigan los pies, que vea todas las circunstancias y que me guíe para poder utilizar la herramienta. Esto es lo mismo, ¿sí? Nosotros podemos sentarnos a escuchar, por ejemplo, el que interpreta las alegorías, y nosotros lo estuvimos viendo en el libro de Apocalipsis, fue el pastor. ¿Se acuerdan que dijo, hay algunas cosas que no las voy a tocar? ¿Se acuerdan? Porque nos explicó él, así muy cariñosamente, ¿no? Nos dijo, todavía vamos a esperar un tiempito más para poder explicar todas las alegorías del libro de Apocalipsis. Lo que yo se los voy a interpretar, lo que él quiso decir, todavía somos neófitos. Y no iba a decir que somos medios... Pero en realidad somos neófitos en esta materia de Apocalipsis, porque hay algunas cosas que no las vamos a entender cuando él las explica y las vamos a mirar como que... ¿Será tan así? Entonces, cuando un neófito escucha cosas para las que no está preparado, pueden haber dos caminos. ¿Te asustás o descrees? Y nosotros no estamos para poner en duda la palabra de Dios. Entonces vamos paso por paso, ¿sí? En esto de Apocalipsis, y eso que fue el primer paso, vimos una parte muy profunda. Pero todavía somos neófitos en cuanto a las alegorías, y vamos a ir para la segunda parte, ¿sí? Bien, entonces, este método no se puede usar, claro que se puede usar, pero no lo puede usar un neófito, ¿sí? No es apto para un recién convertido, porque justamente las alegorías pueden ser subjetivas,
para los que no saben. Así que el que tiene conocimiento de la palabra y de cómo saber estudiar la Biblia va a poder utilizar este método de una manera correcta, ¿sí? Bien, es bastante estrecha la alianza entre la interpretación alegórica, y ahora van a entender por qué les dije lo del comienzo, y la mística. Es muy fácil deslizarse por la mística, donde por todos lados vemos demonios, ángeles y manifestaciones sobrenaturales. Eso nos atrae como lucecitas de colores y dejas de interpretar la verdad bíblica. Por eso es que hay un paso muy chiquitito entre el método alegórico y la mística, según lo que estamos estudiando. Así que, por lo tanto, los intérpretes alegóricos muy naturalmente caen en muchas cosas que deben clasificarse con las teorías místicas, y eso es lo que necesitamos evitar. ¿Ok? Bien, sin querer queriendo, vimos someramente lo que significa el método alegórico, que es un método que se puede usar, pero es peligroso cuando uno no sabe. ¿Quedó clarito, no? Bien. No es que es del diablo el método alegórico. No es del diablo. Los que malinterpretamos la cosa somos nosotros, no la palabra. Muy bien. Algo semejante al misticismo alegórico es el método de exposición pietista. Aún hoy en día siguen habiendo pietistas. Que si yo les mencionara quiénes son algunos de los pietistas, ustedes dirían, ¿qué? Pues sí. A ver. No les voy a decir. ¿Qué es pietista? Muy bien. Pietista. Ahora vamos a ver. De piedad. La exposición pietista es según la cual el intérprete pretende ser guiado por una luz interna recibida como una unción del santo. El ungido dice. La exposición pietista es según el cual el intérprete pretende ser guiado por una luz interna recibida como una unción del santo. ¿Los pietistas creen que tienen la verdad? Porque reciben la unción del santo, pero no todos reciben la unción del santo. A uno Dios le revela directamente la luz, la unción está sobre ese pastor. Y todos los demás somos súbditos del pastor que recibe la unción. ¿Dónde se vio eso? Hoy en día está plagado de eso. ¿Sí? Sí, no. Así que, ¿por qué conocer estos métodos? Algunos métodos de estudio o interpretación que pueden ser muy útiles, pero a veces también pueden ser abusados y algunos muchas veces no adecuados. Si no los conocemos, como les decía antes, o no sabemos diferenciar las virtudes de las falencias, seremos confundidos, manipulados y abusados, ¿no? Entonces, la exposición pietista tiende a hacer esto, porque dejan de lado las reglas de la gramática y el significado y el uso común se abandonan, sosteniendo que la luz interna del Espíritu, esto sí con mayúscula, el Espíritu Santo, es el revelador permanente e infalible. Pero no ponen énfasis en que el que tiene la verdad de la interpretación es el Espíritu Santo, sino que ponen el énfasis sobre el Espíritu Santo, me lo reveló a mí que soy el ungido. ¿Ok? Muy bien. Como los sistemas alegóricos y místicos de interpretación, el pietismo admite la santidad de las Escrituras y busca en ellas lecciones de vida eterna, pero en cuanto a los principios y reglas de exégesis, es más ilegal e irracional. El alegorista profesa seguir ciertas analogías,
Pero hay otros, que son los cuáqueros pietistas, que dicen que es una ley para sí mismo, de modo que su propio sentimiento, fantasías subjetivos, es lo que pone fin a toda controversia. Ahora vamos a ir explicando bien esto. Él se establece como un nuevo oráculo, y en tanto que profesa seguir la palabra escrita de Dios, establece su propio dicho como otra revelación. Está siendo guiado por una mente carnal o por espíritus de error. ¿Qué significa esto? El pietista lo que dice es que la palabra de Dios dice esto, pero le agrega su propia interpretación de la verdad, interpreta por sí mismo la verdad, ¿sí? Utilizando el misticismo alegórico, que fue lo que estudiamos primero, ¿sí? Entonces, interpreta las alegorías, interpreta la palabra de Dios, pero le pone su propio criterio porque es el ungido de Dios. ¿Ok? Hoy en día nosotros tenemos pietistas dentro de las iglesias. Miren esto. Y sin darse cuenta, porque no es que la gente anda diciendo, yo soy pietista, yo soy alegórico. No, ni antes de saber qué son estos. O sea, por la ignorancia de dejarse llevar por las corrientes que están apareciendo. Escuchan algo en televisión y de repente se lo apropian. Eso es bueno, dicen. Eso es de Dios, yo lo tomo. ¿Nunca escucharon eso? Yo lo he escuchado miles de veces. Sí, eso es para mí. Esto es palabra de Dios para mí. ¿Sí? Entonces, le ponen la propia interpretación. Por ejemplo, lo que está sucediendo en la política del país. Es una manifestación del poder de Dios. Algunos dicen. Dios puso a fulano en el gobierno. No, y no. Es la interpretación humana tras haber leído y mal interpretado las alegorías. Cristo, y otros dicen, Cristo viene pronto por lo que está pasando con fulano de tal. ¿Sí? Nosotros lo sabemos, pero hay gente confundida que ve las manifestaciones y las interpreta por lo que cree que dice la Biblia o porque lo escuchó de un ungido. Y nosotros diferenciamos el olor porque ya sabemos la palabra y como cada vez nos profundizamos más discernimiento nos da cuanto más estudiamos la Biblia, entonces a nosotros se nos hace normal, pero a otra gente no. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad. ¿Se acuerdan que ayer les mencionaba acerca de la responsabilidad que sentía Juan? Se había quedado ya solo, todos los otros apóstoles habían muerto y él tenía que tratar de decir, de bajar las herejías más complicadas que se estaban metiendo dentro de la iglesia. Por eso le dije que lo que de ayer tiene mucho que ver con lo de hoy. Él trataba de interpretar eso que estaban haciéndolo tan complicado. Y él decía, lo tengo que escribir en griego koiné para que todo el mundo lo pueda comprender. Él sentía una responsabilidad. Pero en ese problemón en el que estaba Juan, no era que él estaba tratando de hacerle a comprender a todo el común de las iglesias y de la gente que leyera y escuchara esas cartas escritas, porque acuérdense que no eran todos los que podían leer, sino que otros los escuchaban. Entonces, Juan habrá sentido esa responsabilidad, habrá sentido tal vez hasta... ¿Y esto de qué hablan si ni conocieron a Jesús? Es como cuando hablan mal de un ser querido de nosotros, ¿cierto? Y vos decís, pero si ni lo conocen. Y te hierve la sangre, ¿no? Bien, en esa situación se encontraba Juan tratando de explicar, pero eso estaba controlado por el Señor para que esa carta fuera manifiesta de esa manera sin saber que iba a pertenecer a un libro llamado la Biblia, que estaba la revelación de Dios. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguirnos de pecado, de justicia, de juicio, para hacernos comprender la voluntad de Dios. Pero pasó en una situación difícil de la vida de Juan. Juan estaba solo.
Y habrá dicho, ¿y ahora quién? Después de mí, ¿quién? Es como lo que pensamos nosotros, ¿no? ¿Y quién va a cuidarlos cuando yo no esté? Y no nos damos cuenta que Dios tiene control de todo. Así, en esa situación, estamos nosotros ahora, cuando comprendemos las verdades bíblicas, interpretamos bíblicamente las situaciones, y nosotros decimos, no, eso no puede ser que la gente lo entienda así. Pues sí, hay gente que no comprende. Estamos en el periodo de más oscuridad espiritual que lo que vivieron los primeros pietistas ahí. Así que, ese es el método de exposición pietista, ¿ok? Muy bien, vamos a otro método muy interesante, que es el método del acomodamiento. Sí. ¿Se valen preguntas o todavía no? Sí, dale. Entonces, Lo que pueda responder. Estoy entendiendo que el pietista no tiene bases bíblicas, Sí. deja a un lado la escritura, porque mencionó, deja a un lado la escritura y la oración y por tanto la obediencia, obviamente, a la palabra. Bueno, obviamente porque malinterpreta. Pero lo interesante no es que lo deja a un lado, sino que toma el pasaje bíblico, entiende cierta parte, pero le agrega, le mezcla su propia interpretación. Por lo tanto está adulterado, no sirve. Pero sí tiene la base de lo que es la palabra. Claro. O sea, porque lo lee el texto, lo entiende, pero todavía sobre eso le ponen unas cositas más Claro, para- por eso es que cuando nosotros escuchamos a alguien, pues vos decís, pero no es del todo cierto esto. ¿Y a qué nos hace acordar eso? A Eva cuando estaba hablando con la serpiente, cuando estaba hablando con el diablo. ¿Era del todo mentira lo que dijo el diablo? ¿No? Pero le mezcló. O sea que se sigue usando el mismo método. Una media verdad no es verdad. Por eso la gente se confunde. O se confunde o lo sigue siempre ciega, ¿verdad? Quiere, porque también hay parte de la carne que bueno, esto me gusta o me conviene. Claro. Cuando usted, por ejemplo, empieza a leer la Biblia y dice en Génesis que la serpiente le habló a Eva, ¿usted qué pensó? Cuando Empezó a leer la primera vez que leyó la Biblia y que leyó, ¿usted qué pensó? Yo la empecé a leer de muy chiquita, entonces para mí ¿Verdad? nunca fue muy complicado. Yo entendí que los animales antes hablaban. es todo. ¿Usted entendía eso? Sí, porque estaba Porque pequeña. eran chicas. Sí. Tienes más Pero, imaginación. Ya de adulto decías, pues, Pero bueno, mentiras, pienso- como No, esta está loca, ¿cómo pensó eso? Pero ¿Usted créame qué lo que piensa? habemos gente que la primera vez cuando la leemos Somos adultos. Claro. creemos, la verdad, creemos literal, que los que la- animales hablaban, porque en sí era el diablo. Dice el diablo, si dicen que se puede transfigurar Entonces, eso sí. entonces es donde uno dice, caray, pues entonces sí. No, cuando vamos Claro. a ver el texto de cuando golpeaba al burro a la Sí, Y que el le habló. profeta. Ajá. ¡Ey! habló. ¿Qué Y onda? que entonces dices, entonces pones una cosa con otra, la víbora en aquel tiempo y el burro acá también hablando, ¿no? Ahí es donde están las alegorías. Entonces, pero eso es una alegoría. Ah, Oh, oh. No es No, alemán. porque, Cuando la serpiente habló, ¿es una alegoría? porque sí habló. No, pues, Es un lindo tema para que podamos no, ver. no es alegoría, es verdad. Ahora, al final, para que me esperen, al final les voy a dar la manera de utilizar el método con 5 o 6 pasos. Entonces lo vamos a poner en práctica, ¿sí? Y vamos a ver si podemos, si llegamos a tiempo, si llegamos a tiempo para poder buscar si esto es una alegoría, utilizando el método gramático histórico o el otro, ¿ok? Si no, lo dejamos de tarea, ¿ok? Pero lo que estoy leyendo, ¿es una alegoría o es literal? ¿De verdad fue el burro que le habló? ¿O se lo imaginó? ¿Es una alegoría o fue verdad? Eso es algo que nosotros necesitamos ver, ¿sí? pues ¿Y que cómo si- lo vamos a ver? Si Pues, dice la Biblia, es que es verdad. Que claro, ¿verdad? pero la Biblia utiliza alegorías.
¿Entendés? Como la que leíamos recién del caballo. Ujú. Y este Clemente de Alejandría dijo, no, Dios está diciendo que que tira al mar, hay que tirar al mar a todos los que andan en pecado. Entonces se ve que el tipo agarraba todo lo que él creía que estaban en pecado y los ahogaba. Y no se estaba refiriendo a Exactamente, ¿entendés? Entonces, la malinterpretación de la alegoría es lo que nos muestran estos métodos. Cuando hay demasiada inclinación sobre eso, sobre ese método, corremos riesgos cuando no sabemos manejarlos. Porque para interpretar una alegoría hay mucho todavía para poder investigar antes de interpretar esa alegoría. Como nos han dicho que es con todo el contexto de la palabra. Porque algunos toman un texto sin ver en el contexto, ahora lo vamos a ver con otro método, y ni siquiera se toman el trabajo de ver todo el contexto del texto. ¿Sí? Entonces eso es peligroso. Muy bien, vamos al método del acomodamiento. Buena La alegoría no es flecha. método, ¿verdad? La alegoría es lo que viene en la Biblia. Sí, es un Parte- método alegórico. Sí. Es el método Sí, sí. alegórico. Que Esa no solamente es estudia las alegorías y deja de lado la gramática, la historia, la cultura, las parábolas, lo que significan lo que son poesías, porque hay poesía, Cantar de los Cantares es una poesía, pero tiene un método alegórico para utilizar, porque utiliza alegorías. Sí. ¿Ok? Entonces, cuando nos inclinamos solamente para un método, es la falencia que tenemos. Porque no podés interpretar toda la palabra a través de una alegoría. ¿Sí? Bien. Entonces, el método del acomodamiento. Semler fue su fundador. Y si les menciono algunas veces, o el pastor les menciona algunas veces, autores, son para escuchar y anotar, porque son autores, algunos, como en este método de acomodamiento, que no son tan buenos. Entonces, cuando ustedes vean que hay un escrito de, abren los 4 ojos. ¿Ok? Muy bien. Semler fue su fundador, el fundador del método de acomodamiento. Según el método del acomodamiento, las enseñanzas bíblicas acerca de los milagros, el sacrificio expiatorio, la resurrección, el juicio eterno y la existencia de ángeles y demonios deben considerarse como acomodamientos a inventos supersticiosos, a las preocupaciones y a la ignorancia de aquella época. Eso es lo que dijo Semler. De esta manera se engendra incredulidad en el poder de Dios para realizar milagros, pretendiendo modificar lo que no parece creíble de la palabra de Dios. Semler se obstinó con la idea de que debemos distinguir entre, y esto lo habrán escuchado subterfugiamente algunas veces. Semler dice que hay que distinguir la religión y la teología de la piedad personal y la enseñanza pública de la iglesia. Ajá, sí, yo hice lo mismo. ¿Cómo? La religión y la teología son una cosa, pero la piedad, la ética, la moral, todo lo que se enseña en la iglesia es otra cosa. Entonces se separa la Biblia, la palabra de Dios, de la persona del hombre. Eso lo vemos en muchas iglesias. Se predica una cosa y cuando se baja de la iglesia se vive de otra. ¿Por qué? Porque total Dios nos perdona. Esa es la teología del acomodamiento. ¿Sí? El método del acomodamiento que enseñó Semler. Así que, ojo con todo lo escrito por Semler. Semler rechazó la doctrina de la inspiración divina de las Escrituras y sostuvo... ¿5:15? Sí. Ay, santo Dios, ¿no ves? Y sostuvo que como el Antiguo Testamento ¿De qué? rechazó la doctrina de la inspiración divina de las Escrituras. O sea, él dice, la Biblia no fue inspirada por Dios. Sostuvo que como el Antiguo Testamento fue escrito para los judíos, cuyas ideas religiosas eran estrechas y erradas, no podemos aceptar sus enseñanzas como una regla general de fe. Qué bonito.
Y esta teología la utilizan muchos. Esta manera de interpretar la Biblia la utilizan muchos hoy. Sí. ¿En qué año surgió? Es que no tiene idea. No lo averigüé. ¿Cuál es el primer nombre de él? Me parece que sí. ¿Todavía vive? Sebler. ¿Ya no vive? No. Muy bien. Dice, sostenía que el Evangelio según Mateo fue preparado para judíos que estaban fuera de Palestina, así como el de Juan fue escrito para cristianos saturados, en mayor o menor grado, de cultura griega. Él estimaba que cada evangelio fue para cierta cultura, para ciertas personas, para ciertos países, entonces diferenciaba según lo que les estaba pasando. Por ejemplo, Casi sectorismo. también, pero en realidad lo que Dios es tan soberano, Dios es tan todopoderoso, tan grande, que puede con todas las religiones, con todas las personas, con todos los géneros, con cada ser humano de este mundo y si hay más allá. Pero al sectorizar esto, lo que está diciendo es que Dios no tiene tanto poder. Interesante, ¿eh? Como el diablo siempre quiere minar la autoridad de Dios. La objeción fatal para este método de interpretación es que necesariamente impugnan la veracidad y el honor de los escritores sagrados y aún el del mismo Hijo de Dios, pues aclara que todos se pusieron de acuerdo para disimular los errores y la ignorancia del pueblo. Ejemplo de esto es la película o las películas que cuestionan la verdad de Jesús como Hijo de Dios soberano, 100% hombre, 100% Dios, que es Da Vinci, el Código Da Vinci. El Código Da Vinci. Ahora, no lo vamos a ver porque es del diablo, no, mírenlo para que vean cuánto discierne. ¿Cuántos métodos están mezclados? Ajá, sí, Sí, en realidad. exactamente. Y hay algunos que después de haber mirado, yo me acuerdo cuando la vimos la primera vez, muchos cristianos se quedaron en confusión. ¿Será que es verdad? Vos te reís, pero es triste entender que gente que estudió junto con vos le dicen, che, ¿será verdad? Vamos a poner a investigar a ver si no María Magdalena no estaba casada con el Señor Jesús. Y el cáliz era la hija de ellos. Pero es que lo plantean de una manera tan superior, con tanto estudio, que vos decís, ¿será? Muy bien. Admitir semejante principio en nuestras exposiciones de la Biblia significaría desprendernos de las verdades bíblicas e inspiración divina. Y yo creo, firmemente se los digo, que muchas veces los problemas que nos tocan vivir en esta tierra, hay un dicho mexicano que a mí me gusta mucho porque define lo que no puedo explicarlo con mis palabras. Dice, no es lo duro, sino lo tupido. O sea, no es que viene una ola y te mató y te tiró y te desparramó, sino que viene una chiquitita y otra chiquitita. Y cuando te querés dar cuenta estás tan taladrado. Bien, la cantidad de problemas que como cristianos tenemos en nuestra vida, desde que Dios creó al ser humano, la cantidad de problemas te pueden hacer caer en un momento de debilidad, caer, de no buscar al Señor un día, 2 días, un mes, un año. Cuando te querés dar cuenta, yo ya sé la Biblia, yo ya la leí muchas veces, yo estudié. ¿Cuántas personas ustedes conocen que dicen, yo estudié en el seminario, yo hice un seminario, pero malinterpretan la palabra? Y nosotros nos damos cuenta porque se dejó de congregar, porque ya no cuida su vida espiritual, porque ya le da lo mismo venir o no venir, se han enfriado. Y de repente, sin darse cuenta, estas cosas que para nosotros son herejías, a la persona que se fue apartando de a poquitito, se les hizo normal. Y yo creo firmemente que cuando nosotros nos dejamos llevar
por los problemas de este mundo, sin entregárselos un día al Señor. Ayer leíamos 1 de Juan 1:9. Incluyendo un dolor de uña. Lo que sea. Lo que sea. Cualquier cosa que nosotros podamos, o el diablo puede usar para hacernos caer un día, 2 días, y siendo de a poquitito apartándonos del Señor, tarde o temprano terminamos interpretando la Biblia de manera errónea. Porque lo buscamos acomodar a nuestras propias circunstancias. Muchos pastores o líderes que en un momento fueron de gran inspiración para los cristianos, de repente cayeron en eso, pero por las formas, por cuidar sus formas o su fuente de trabajo, algunos, permanecieron en el puesto aferrados, malinterpretando la Biblia y enseñándola malinterpretada. De ahí es que uno se desvía. Habiendo sido Heraldo. ahora me desvíe. Y no solamente me desvíe yo, sino que los arrastro a todos los que me escuchen. Por eso es la importancia de siempre buscar al Señor cada día. Nosotros ganamos una batalla ayer cuando buscamos al Señor. La de hoy todavía no la terminamos. Cada día nosotros luchamos por permanecer en el Evangelio. El otro día Lucy decía algo que me fui con eso y se lo dije a José, a mi esposo. Dijiste algo como, a mí me enseñaron a luchar. Sí, la doctrina es muy buena, pero no, lo que faltó la permanencia. No me enseñaron a permanecer. La doctrina de permanecer. Porque ahora entiendo que son muchas doctrinas, así como son muchos métodos, son muchas doctrinas. Se le llama doctrina del conocimiento, ¿no? Y yo me fui pensando en los pastores, porque siempre hablaste bien de ellos. Sí, no nos enseñaron a permanecer. Pero a ellos tampoco les enseñaron. No, porque ellos siguen luchando. Claro. Uno da el tope hasta donde le enseñaron. Entonces yo me imagino que ellos deben haber peleado tantas batallas en su vida. Y todavía están permanentes, pero han de haber sufrido también. Exactamente. Ya. No digo que no vamos a sufrir. Lo que digo es que ninguno de nosotros está exento a desviarse de la doctrina. Porque dice la Biblia, lo que comenzó en el espíritu, tengan cuidado que no termine en la carne. ¿A cuántos conocemos que no han terminado la batalla? Se bajaron del barco antes. Que no nos encontremos nosotros en eso. Y ustedes dicen, pero ¿y cómo puede ser que haya alguien que dice que se separa la teología y la religión de la ética, del hombre, del ser humano? No. Pero yo lo escuché acá. Yo lo escuché acá hace un tiempito. Una familia dijo algo así. No, bueno, lo que pasa es que afuera es otra cosa. Y yo me quedé. No debe ser. Para mí no. Para mí la iglesia y mi familia y mi vida están en la misma caja. Es lo mismo para mí. Yo no puedo separar, bueno, no vengo a la iglesia, los rechazo a todos ustedes, porque eso es lo que estoy diciendo, los rechazo a todos ustedes, pero afuera me junto con Olivia y Jorge. ¿Cómo es eso? No, porque afuera es otra cosa, me dijeron. Ah, entonces se separa y uno, cuando lees estas cosas, estudias, decís, se impregnó en el cristiano la separación de religión y teología. Una cosa es lo que estudiamos acá, que es estudio nada más, y otra cosa es la ética, moral, vida de cada cristiano. No es así. Cristo Jesús vino para religar esa relación con Dios. Ya no más hay separación. La vida es una, la del cristiano, acá y afuera. Y pagó muy caro por ello. Sin embargo, se le hizo normal a muchos cristianos por no querer interpretar la palabra de Dios inspirado por el Espíritu Santo. Porque como somos tan inteligentes nosotros, no lo necesitamos. Muy bien. Aquí se desprende también otro método que es la interpretación moral. Obviamente, si es de acomodamiento, viene otro método que surgió de que es la interpretación moral. Y Pero que debes... Sí, no va dentro de ¿verdad? es otro, pero se desprende de ¿sí? O sea, una mala idea
genera otras malas ideas. Ajá, como una Tengamos mentira cuidado trae con lo que más. decimos. Tengamos sumo cuidado con lo que decimos. ¿Realmente lo que decimos está inspirado por el Espíritu Santo? ¿Está inspirado por la palabra de Dios? Porque así como ustedes evalúan lo que yo digo, lo que el pastor enseña, otros lo evalúan a ustedes. Y lo evalúan no solamente por lo que dicen, si realmente es bíblico, sino también porque lo viven. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos acerca de Juan? A Juan decía, lo que he visto, lo que he oído de Jesús, eso es lo que les estoy transmitiendo, para que su gozo sea completo. Hay una cantidad de información que Juan dio ahí que ni se dan una idea. Es increíble, por lo que él estaba hablando, les estaba diciendo, ustedes saben que lo que yo estoy diciendo, lo vi de Jesús, porque saben que estuve con él, pero también lo ven en mi testimonio. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros evaluamos a quien nos está enseñando, está bien, pero ojo con lo que nosotros también decimos, porque otros nos evaluarán a nosotros también. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la interpretación moral se desprende, otro método, y debe su origen al célebre filósofo Kant, con K, no con Q, con K, Kant. Kant. Sí, K-A-N-T. Y conducen a la práctica de hacer inclinar las escrituras a las exigencias preconcebidas de la razón. Porque aunque toda la escritura sea inspirada por Dios, tiene por su valor y propósito prácticos la mejora moral del hombre. O sea, Dios nos dio la... Hacer inclinar, ¿qué tiene por práctica hacer inclinar la que aunque toda la palabra es inspirada por Dios, tiene el propósito de mejorar la vida moral del ser humano. De ahí que algo cuando... así como psicología. Algo así como la psicología. Sí, en realidad Dios, está bien, si nosotros creemos que en algo lo que estoy leyendo me puede mejorar, me puede ayudar, bueno, lo tomo, y lo que no, claro, lo desecho. Por eso es que se desprende del método de acomodamiento. Muy bien. De aquí que cuando el sentido literal e histórico de un pasaje no puede extraerse ninguna lección moral o provechosa, estamos en libertad de hacer la última. Bueno, de esto que aprendo, no, la verdad que nada. Bueno, entonces lo desecho. Wow. Y la Biblia dice que toda, no una parte. Esto generalmente pasa cuando dicen, no, pero eso estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, no, lo del diezmo estaba en el Antiguo Testamento. Jesús tomó lo del diezmo y lo aumentó. Dijo, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y lo que te di de gracia, debes dar de gracia. O sea que no dice el diezmo, lo multiplicó toda tu vida. ¿Te alcanza? No, lo del diezmo es del Antiguo Testamento. Eso no es para nosotros. Lo he escuchado miles de veces eso. Bueno, infinidad de cosas, no nos vamos a derivar con eso, ¿ok? O sea, son importantes los pasajes bíblicos que contengan alguna enseñanza o lección moral, pero este método desecha, como poco importante, lo restante de las escrituras. Estos métodos, al igual que los métodos místicos y alegóricos, o sea, el acomodamiento y el... ¿cuál le dije al final? El moral, dejan todo librado a la fe o a la fantasía del intérprete, ¿sí? No hay por qué sorprenderse si los vemos mezclados con otros dentro de mensajes preparados y expuestos por grandes pensadores, motivadores y predicadores de hoy. Generalmente, miren, hay algo que se está metiendo dentro de las iglesias a causa de que los pastores están estudiando esto. Hay conferencias, hay ¿cómo se les dice? Seminarios que son para producir coaches. Pues que esos no están en el juego.
No. Ah, ¿sabes qué no? Ahora hay coach espiritual. Yo pensé que lo estaba escuchando de una persona que conozco, allá por el norte, que salió de nuestra iglesia. Nosotros los enviamos como pastores. Y la escuché hablando acerca de, haciendo promoción a estas conferencias de formación de coach. Y yo dije, ay no, casi digo el nombre, esta hermana se equivocó. Y como solía ser medio despistada, yo dije, no, se equivocó. Y que lo vuelvo a ver en otro spot al marido. Y que vuelvo a hablar otro. Dije, no, sí. No se equivocó. Ellos fueron a hacer el seminario, el curso de coach espiritual. Entonces, ahora coacheamos. No sé si se dice así. Ahora nosotros los coacheamos a ustedes. Es que así se usa ahora. Ya no, o sea, hay Ya no enseñan, profetas, ya no instruyen, maestros, pastores y coach. ¿De dónde? Y necesito yo motivarlos a ustedes. A ver, ¿qué más énfasis en el ser humano, en el hombre, que el hacer un curso de coach para saber guiarlos a ustedes? ¿Qué más enfoque hacia mí y que ustedes me sigan a mí y que yo tenga que aprender para venir a motivarlos a ustedes? No, hombre, si yo no puedo hacer a veces ni dieta por mí misma. Hay días que ni fuerza de voluntad tengo. Tengo un semejante sándwich ahí de tomate y salami y mayonesa y que necesito yo un coach. Imagínate que nosotros tengamos que ir a aprender para motivar a otros. Si no te motiva el Espíritu Santo que tenés dentro tuyo, ¿cuál es mi trabajo? Más vale me corro porque viene el juicio de Dios sobre aquellos que no escuchan la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se ha metido esto de acomodar a la vida secular las cosas de Dios? Cuando es al revés. Nosotros tenemos que desechar la vida secular, lo que es normal para los demás, y acomodarnos a la palabra de Dios. No necesitamos un coach, porque los motivadores son cero al lado de Dios. Los que tenemos el Espíritu Santo de Dios, porque lo hemos recibido como único y suficiente Salvador, y Él nos selló como sus hijos por medio del Espíritu Santo, no necesitamos otra motivación que el de saber que nuestra salvación eterna costó un precio muy alto. Con solo eso, cuando yo siempre les digo que cuando hablamos o cuando escucho una canción sobre la misericordia de Dios, o cuando escucho está hablando el pastor o quien sea que esté hablando acerca de la misericordia de Dios, a mí me vuelve a estrujar el alma, porque Dios me perdonó mis pecados y yo me acuerdo de los pecados que el Señor me perdonó. ¿Cómo no va si yo estoy parada hoy de pie, no parada delante de ustedes, si estoy de pie es por gracia y misericordia de Dios? De solo pensar dónde podría estar mi alma en la eternidad si no hubiera tenido a Cristo en mi vida. De hecho, yo muchas veces lo digo como broma, pero en realidad lo pienso. Menos cuando hace mucho calor, ¿vieron? Que se pone así como fuego, digo, menos mal que soy salvo. Lo que va a ser la eternidad en el infierno. Un lamento eterno. Pero Dios me salvó. Entonces, ¿qué motivación mayor que la de nuestro Salvador necesitamos? Dice que el Señor Jesús dijo cuando ascendió al cielo, les mandaré un consolador que les enseñará y les hará discernir todas las cosas. ¿Qué motivador necesitamos? Dice que aún mayores cosas. Y sin embargo, algunos entienden que necesitan mezclar estas cosas para acomodar su vida, lo que no quieren dejar para que se acomode, y le hagamos decir a la Biblia lo que no dice. ¿Ok? Muy bien. Por eso les digo, estas cosas, está bien, nosotros no vamos a utilizar estos métodos, pero es bueno que las conozcamos para que cuando escuchemos a alguien discernimos, esto no está bien, esto no proviene de Dios.
porque interpretan la Biblia según la conveniencia. Hace un tiempo atrás yo les comentaba acerca de un pastor que durante toda su vida dijo, la salvación no se pierde, la salvación es por gracia, la salvación es por fe, por medio del Señor Jesús. Hablaba acerca de la sana doctrina. El hijo se mató y empezó a hablar Pestes de Dios. no sé si pestes, pero acomodó la cosa por el dolor. Empezó a decir otra cosa. Acomodó la Biblia para que diera respuestas a su dolor. ¿Cómo podés justificar que tu hijo se mató? O que cayó en pecado. Yo siempre me acuerdo de... yo era chica y había ido Billy Graham a predicar a una de esas conferencias grandes que él hacía, y yo estaba cantando ahí entre la multitud de coros, eran como 1500 salmistas, coristas, y yo estaba ahí entre uno de ellos, ¿no? Pero me acuerdo que él vino a hablar con nosotros y dijo algo así como que él se conmovía cuando veía jovencitos como algunos de nosotros, porque él quería que su hijo esté ahí. Y en ese momento yo pregunté, pues no sabía que su hijo estaba apartado. Estuvo en lo más profundo de la droga y las cosas feas, ¿no? Y en ese momento él no sabía qué era lo que iba a pasar con su hijo, pero muchos años después, tal vez más de 20, después de ese evento, recién ahí volvió a encontrar al hijo. Y en ese momento yo lo vi conmovido. Y yo siempre pensé, él podría habernos dicho cualquier otra cosa ahí, traspasado por su dolor. Pero optó por decirnos algo que lo mantuvo cuerdo durante la espera hasta que su hijo volvió al Señor. Dijo, no dejen de orar por mi hijo. Y eso lo mantuvo cuerdo. Porque él podría haber dicho, la voluntad de Dios es que él esté todavía en la carne cometiendo pecados para que cuando él vuelva sepa guiar a otros. Eso es misticismo. Porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios en estas cosas. Sabemos lo que dice la Biblia, pero yo no puedo ponerle mis emociones a una situación trágica que me está pasando para con eso sentirme bien. Pero ¿quién de nosotros no está exento de eso? No sabemos lo que nos puede pasar, algo difícil con nuestros hijos, con nuestro esposo, nuestra esposa, un ser muy querido, que de repente se le chifla el moño y se va. Entonces hay que orar e interceder y mantenernos, que pase lo que pase. Lo primero en mi vida es Cristo. No es mi esposo ni mis hijos. Lo primero en mi vida es Cristo. Y no voy a vender una verdad bíblica por causa de mis emociones, aunque se llame mi esposo o se llame mis hijos. ¿Se entiende? Tiene que ser así de filosa la cosa. Y para eso estamos, para sostenernos unos a otros. Me recuerda que dice el Señor que nos preparemos para presentar defensa. ¿Sí? Y eso es parte de... Sí. ¿Cómo voy A veces es cruel. Si no me preparo? Claro, a veces es cruel. A veces pareciera que fuera cruel, ¿no? Porque a veces uno tiene que cortar lo filoso y te duele como si te estuvieras abriendo el alma, ¿no? Pero es la verdad. Si para mí no es lo primero Cristo, entonces seguramente estoy convencida que van a venir pruebas para que me hagan entender que lo primero en mi vida tiene que ser Cristo. Y nosotros lo vivimos con José Ignacio cuando nació. Yo me acuerdo que me resistía a que venían hermanos y decían, ya, entréguenselo al Señor, que parta con el Señor, va a estar mejor. Y yo decía, yo no quiero. Y ahí me confronté cara a cara con el Señor y dije, aunque sea tu voluntad, dije, no quiero. Y me dolió, porque Dios trató conmigo. Yo creo que hubiera salido más rápido del coma José Ignacio si yo no hubiera sido tan terca.
pero duró más la prueba. Porque yo dije, aunque sea tu voluntad, yo no quiero que te lo lleves. Y me confronté cara a cara con la voluntad de Dios. Entonces esas cosas te traspasan. ¿Hasta dónde Dios es lo primero en tu vida? Aún, como le pasó a Abraham, no es fácil entregar un hijo. Imagínense, alguno de los nenes, el Señor te dice, entregame el sacrificio. No es fácil, pero hasta eso nos pide el Señor, que lo primero en nuestra vida sea Él. ¿Okay? Cuando vivimos así día por día, un día a la vez, porque no sabemos si mañana no vamos a amanecer, pero vivimos un día a la vez, entonces hemos ganado la batalla de permanecer en el Señor. No tenemos toda la guerra comprada, solo tenemos pequeñas batallas en Cristo, un día a la vez. Me falta un montonazo, pero vamos a tratar de ver uno más. Método naturalista. El método naturalista acepta la verdad histórica de las narraciones de los evangelios, pero sostiene que la manera de explicarlas es asunto de opinión. Por ejemplo, ¿naturalista? Sí, el método naturalista acepta la verdad histórica de las narraciones de los evangelios, pero sostiene que la manera de explicarlas es asunto de opinión. Como vos la interpretes y la expliques, es tu opinión, respetable. Esto suele escucharse mucho en televisión, ¿eh? Bueno, acá nosotros respetamos todas las opiniones, todas las religiones. Lo digo otra vez. El método naturalista acepta la verdad histórica de las narraciones de los evangelios, pero sostiene que la manera de explicarlas es asunto de opinión. Me olvidé decir, perdón, me olvidé decirles a nuestros alumnos que están online que las preguntas, porque capaz que están escribiendo por ahí algunas preguntas, pero las preguntas las hagan en el WhatsApp privado del Instituto Bíblico, ¿sí? Ahí está. El pastor ahora está en un presbiterio de otro pastor, ¿sí? El presbiterio, ¿sí saben lo que es? Sí. La Junta de Pastores. Sí, es una junta de pastores que Sí. evalúan a un prospecto que quiere ser pastor, ¿sí? Entonces lo evalúan y le hacen 800 millones de preguntas más 800 millones de preguntas más. O sea, sí, a nosotros nos les hicieron juntos el presbiterio. Y fue desde la mañana hasta la noche. Dijeron, vamos a hacer picnic. Yo dije, ¡ay! Un picnic con todos los pastores y las esposas. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y terminamos los dos así. Porque fue un presbiterio para ambos. Muy bien, así que el pastor está en el presbiterio, pero se iba a tomar un tiempito para contestar las preguntas en el WhatsApp privado del Instituto Bíblico, ¿sí? Del IVA. Muy bien, seguimos. ¿Que lo sostiene qué? Que la manera de explicarla es asunto de opinión, sí. Por ejemplo, en el comentario del Nuevo Testamento hecho por Paulus, ¿sí? Que es un comentarista, el camino de Jesús sobre las aguas era simplemente una caminata por la playa. Dice que el bote estuvo todo el tiempo tan cerca de la orilla del río, ¿sí? En la orillita, que cuando Pedro saltó al agua, Jesús pudo alcanzarle y salvarle desde la playa. Y que fue una emoción tan grande, la de Pedro, que le pareció que Jesús milagrosamente había caminado sobre las aguas e ido en su auxilio. Así que la falla de este método consiste en tratar de explicar un milagro como si fuese un hecho natural y normal, ¿sí? Entonces, este método lo que hace, claro, es tratar de darle una lógica a algo que es sobrenatural. ¿Se imaginan que Jesús estaba cerca de la orilla y de repente Pedro se emocionó tanto que creyó verlo caminar por las aguas? Pero en realidad estaba cerquita de la orilla y Jesús estaba parado sobre la playa. Esa es la interpretación que le dio Paulus. Y uno lee los escritos de Paulus y dice, ¡wow! ¡Qué hombre tan inteligente! ¿Se llama método naturalista? Sí, naturalista. Sí. De todas las teorías racionalistas, la naturalista es la más violenta y radical. Una aplicación rígida de esa teoría la hallamos en el comentario del Nuevo Testamento también hecho por Paulus, en el que sostiene que el crítico bíblico debiera siempre hacer distinción
entre lo que son hechos y lo que son meras opiniones. ¿Sí? O sea, acepta la verdad histórica, pero que la interpretación es asunto de opiniones. ¿Ok? Rechaza toda agencia sobrenatural en los asuntos humanos y explica los milagros de Jesús como actos de bondad, como demostraciones de pericias médicas, por ejemplo. Dice algo sobre la sanación de la sanidad de la suegra de Pedro, que fue algo subjetivo, porque tenía que quedar bien con Pedro. Entonces, bueno, ahí más o menos interpretó la situación médica y le dio una respuesta. Otra, para que vean cómo se acomoda esto, el caso o el testimonio del milagro de alimentar las 5.000 personas con 5 panes, ¿se acuerdan? Esto se realizó sencillamente por el ejemplo que Jesús le dio a sus discípulos de que debían distribuir los que les rodeaban las pocas provisiones que tenían, ¿no? Este ejemplo fue seguido pronto por otros grupos. Lo que él decía era que en realidad había aparecido un niño con los 5 panes y los 2 peces, y entonces cuando la gente vio que había un niño, un nenito que les estaba dando el ejemplo de compartir lo que él tenía, entonces otros empezaron a imitar la actitud del nenito, entonces empezaron a sacar, bueno, tiene 5 panes y 2 peces, bueno, yo tengo un pan, juntémoslo. El otro vio que estos 2 dieron y se conmovió, entonces dijeron, bueno, yo tengo 2 tacos, y así se fue juntando. Entonces con eso fue que Jesús alimentó a los 5.000. Eso no es bíblica, Esa es su opinión de él. Pero es su opinión. Otra onda en la Biblia, es su opinión, ¿ok? Otra cosa que dice es que Lázaro no murió realmente, sino que sufrió un desmayo y se le creyó por muerto. Y Jesús sospechó estas cosas cuando le vinieron a decir, por eso esperó. ¿Sí? Entonces, cuando llegó a la tumba, lo despertó a Lázaro, que estaba catatónico, con una enfermedad, y entonces así él pudo demostrar que él tenía sabiduría y poder. Hay muchos que hoy en día ponen demasiado énfasis en el milagro y no en Jesús, quitando el foco del poder de Dios. Otros, con cierta sutileza, se inclinan hacia el estudio completo de la Biblia, anexo, pero no necesario, para que lo obedezcamos. Pero lo que nosotros comprendemos es que es muy importante estudiar y es muy importante creer en los milagros. Y las dos cosas juntas funcionan para mostrar el poder de Dios y nosotros necesitamos obedecer. ¿Ok? Cuando separamos cada cosa, es lo que hace el enemigo para dividir no solamente a los cristianos, sino poner en duda el poder de Dios. O sea, las denominaciones, cada denominación tiene una inclinación, ¿sí? Yo me acuerdo que mi pastor decía algo así, bueno, lo que pasa es que nosotros nos inclinamos más, nos dedicamos más a estudiar la Biblia. Y yo decía, que wow, me parecía un superhombre mi pastor. Yo era capaz de defenderlo a capa y espada, mi pastor. Después, años después, me di cuenta que él ponía sobremanera el énfasis en estudiar. Porque él nos decía, mínimo ustedes tienen que tener 2 títulos universitarios, pero mínimo, O sea, le era tan importante el estudio, pero ¿en qué? No sé. El tema era, estudiar en la universidad, tráeme mínimo 2 títulos, y también de la misma manera estudiar la Biblia. Éramos una iglesia que nos la pasábamos estudiando. Pero cuando había un milagro, porque alguien había orado, él hacía, y yo lo miraba, era alto, era un suizo alemán, pero alto, y siempre andaba con trajes blancos, ¿sí? El color cremita, porque
le gustaba, qué sé yo. No era por místico ni nada, ¿no? Pero yo me acuerdo que yo lo miraba y cuando él hacía, bueno, decía, vamos a ver, decía. Y entonces yo dudaba, porque él sabía tanto. Y sin querer nos crió a nosotros en esa duda de si realmente los milagros todavía permanecen entre nosotros. Y después cuando uno ve un milagro dice, wow, sí, estaba equivocado. Entonces, la inclinación para estudiar mucho la Biblia o la inclinación para creer solamente en milagros, orar por milagros, yo sé que ustedes lo han visto y tal vez lo hayan vivido en anteriores congregaciones, de que campañas de milagros, ¿sí? En Argentina se hace mucho eso. Se predica, se canta 2 horas, se ora por los enfermos después de haber dado 15 minutos de una predicación, una enseñanza enfocada en que todos escuchen más acerca del milagro y las cosas sobrenaturales, y después se ora 3-4 horas. Hagan fila, vayan a la carpa de liberación, vayan, y se sigue hasta que no se va el último, no se deja de orar. ¿Es importante la oración? Claro que sí, pero es preferible que alguien acepte a Cristo antes que sea sano. Si Dios, por su gracia y misericordia, primero quiere sanarlo, es una cuestión soberana de Dios. Pero si estuve dale, insistiendo en que sea liberado, en que sea sanado, y no le prediqué el evangelio, tal vez sea sanado, entonces vaya al infierno. Entonces las dos cosas van juntas. Las inclinaciones no separan, dividen el poder de Dios. Bueno, la gente cree que lo puede hacer, pero Dios dice, ahí te veo, espérate nomás, ya me vas a buscar. Entonces suceden cosas en nuestra vida, ¿no? Muy bien, se nos fue la hora y dije que iba a terminar antes. No, qué mentirosa, perdón. ¿Qué método Casi es? ¿Qué método? No sé. Místico. ¿Dónde voy? Son las... Ok, déjenme darles las herramientas del final para poder trabajar en la semana sobre esto que charlábamos al principio. Bien, lo que nosotros ponemos, recomendamos es el método histórico-gramático, ¿sí? Histórico-gramático, se distingue de todos los otros métodos de interpretación, porque su principio fundamental consiste en conseguir de las escrituras mismas el significado preciso que los escritores quisieron dar, inspirados, obviamente, por el Espíritu Santo. Así que, ¿cómo se aplica el método histórico-gramático? ¿Conseguir qué? Consiste en conseguir de las escrituras el significado preciso que los escritores le quisieron dar, inspirados, Yo lo busco. Ok, por el Espíritu Santo. Igual está en el Facebook, lo pueden volver a escuchar de ahí. Muy bien, les quiero dar el procedimiento para que podamos aplicarlo en esto, por ejemplo, o en alguna duda que tengan en cuanto a lo figurativo, ¿sí? Bien, como por ejemplo lo que decía nuestro hermano. Bien, entonces el procedimiento primero y principal: no podemos interpretar la Biblia si nosotros no tenemos una comunión con Dios. Así que el primer punto es tener comunión con Dios, no ser un asistente a una iglesia. Si no tenés comunión íntima con Dios, ¿a quién le vas a preguntar? Porque no va a ser Dios el que te responda. Dios dice que nos va a revelar cosas grandes e inexplicables cuando nosotros estemos en comunión con Él. Si no, cuando preguntarle a otro va a decir, van a preguntar a tu pastor. Y el pastor te va a decir, ¿sí? Ok, muy bien. El primero es tener íntima comunión con Dios. Preparémonos en oración. Antes de estudiar un pasaje, antes de hacer algo, pongámonos en oración.
Segundo, estudiar el trasfondo del texto, del contexto y del pasaje. Tercero, del texto, del contexto y del pasaje. Tercero, buscar todo lo que pueda acerca de las palabras en el original griego y hebreo. Buscar diferentes traducciones bíblicas. ¿Va dentro del tercero? Sí. ¿Buscar qué? En diferentes traducciones bíblicas. No solamente, acuérdense que esto se une con el punto 2. No solamente veo en diferentes versiones bíblicas el texto, sino en diferentes versiones bíblicas el contexto, pero también el pasaje. A veces el pasaje no es solamente el párrafo o el capítulo. A veces es todo el libro. ¿Ok? 4. Analizar todo el material uniendo las palabras y los conceptos. ¿Se acuerdan que yo les enseñé cómo estudiar por palabras o frases? Se estudia cada palabra. Analizar con todo el material las palabras y los conceptos. 5. Estudia el contexto bíblico y teológico. Yo le agregaría el histórico también acá. Acuérdense que cuando nosotros vemos lo que está pasando en la historia de ese momento, cuando está relatando esa situación, ¿Concepto qué? el concepto, estudia el contexto bíblico y teológico, y le agregamos también el histórico. ¿Qué histórico? ¿Sí? No, hombre. Estudia el contexto bíblico Y el contexto bíblico e histórico. Teológico y el histórico, sí. En el punto 2 agreguen, cuando se estudia el trasfondo del texto, Paisaje. Paisaje. Texto y pasaje. 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 Sí. En el punto 2 agreguen, ahí van a buscar el autor, la fecha, y el contexto inmediato del pasaje. ¿Eso qué significa? ¿Qué le estaba pasando al autor en esa fecha histórica? Por ejemplo, una manera en la que pueden comenzar, no digo que siempre se pueda, pero una manera en la que se puede comenzar es, cuando se sabe en qué fecha fue escrito, entonces ustedes lo googlean. Dicen, ¿qué cosas pasaron en ese año, en esa parte del siglo? Yo se los demostré hace poquito, cuando les conté, no me acuerdo qué era lo que estábamos estudiando, que Los niños. no, bueno, sí, aparte de eso, pero les conté que un rey en esa época había pasado lo del Vesubio. Se explotó el volcán y le echó la culpa a los cristianos. ¿Se acuerdan que les comenté eso? Y que por causa de eso empezó a perseguirlos. Entonces, a veces influencia en la situación algo histórico que haya pasado. No suele pasar siempre, pero es interesante de poder verlo, ¿sí? Otra cosa interesante que les pueda dar así rápido. Creo que con eso tenemos. Sí, ya tengo mucha tarea. Sí. Pero sí, el contexto histórico, bueno, ya lo vamos a terminar la próxima clase, pero aprovechen estas pequeñas herramientas que tienen, ¿sí? Para investigar una alegoría. Una alegoría. ¿Se acuerdan? Esto que nos decía nuestro hermano. ¿Fue alegórico lo de que la serpiente hablaba? ¿O fue de verdad? ¿O lo de la burra de Balac?
¿Fue alegórico o realmente fue así? ¿Sí? Entonces, investiguen eso. ¿Realmente los animales hablaban o no? ¿O qué onda? ¿Okay? Utilicen estas herramientas. Muy bien. Lo terminamos ya. No creo que Gracias por estar. No creo que haya en Google nada histórico de eso. Sí. Del Bueno. tiempo de Adán y Eva.